Durante generaciones os han contado una historia reconfortante, casi una nana económica susurrada de padres a hijos en España. El ladrillo nunca baja. Se ha convertido en un artículo de fe, un pilar cultural tan sólido como los cimientos de las casas que representa. He gestionado miles de millones de dólares a través de más de 50 años de ciclos económicos. He visto estallar la burbuja de las .com. He navegado la crisis financiera global de 2008 y he estudiado cada gran ciclo de deuda desde el Imperio Romano. Y he aprendido que las verdades más peligrosas son aquellas que todo el mundo acepta sin cuestionar. La idea de que el ladrillo nunca baja no es solo una mentira. Es la trampa de valor más grande y peligrosa a la que se enfrenta el ahorrador español en la próxima década. La mayoría de la gente piensa que el gran riesgo es una repetición de 2008, una caída dramática de los precios. La realidad es que el verdadero peligro es mucho más silencioso y mucho más letal. La parálisis. Un mercado congelado donde el precio de tu vivienda se convierte en un número teórico. Irrelevante, porque simplemente no hay compradores. Para entender lo que está ocurriendo, debes dejar de pensar como un propietario y empezar a pensar como un ingeniero. La economía funciona como una máquina, con engranajes, correas y flujos de energía. El mercado inmobiliario es uno de sus engranajes más grandes. En 2008 ese engranaje se rompió por un exceso de oferta y un apalancamiento demencial. Lo que vemos ahora es diferente. No es una rotura, es un atasco. Los dientes de tres engranajes cruciales ya no encajan. El primer engranaje son los salarios. No han crecido al ritmo que lo han hecho los precios, lo que significa que el combustible para hacer girar la máquina, el poder adquisitivo, se está agotando. El segundo engranaje es la demografía. Una población que envejece y una natalidad en declive significan menos compradores nuevos entrando en el sistema para sostener los precios. El tercer engranaje es la hostilidad regulatoria, que introduce una fricción constante, desincentivando la inversión y complicando las transacciones. Cuando estos tres engranajes dejan de sincronizarse, la máquina no explota, simplemente se detiene. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su humildad para prepararse ante la incertidumbre. El error fundamental que comete la gente es mirar el precio. Pero el precio es el último indicador en reflejar la realidad. Es un eco del pasado. No se trata de si tu piso vale un 10% más o menos. Se trata de si puedes convertir ese valor en dinero real cuando lo necesites. La mayoría piensa que la seguridad reside en tener un activo físico. La realidad es que al final de un gran ciclo de deuda, la iliquidez es la forma más segura de perderlo todo. Es la diferencia entre un activo y una trampa de valor. Un activo te proporciona flujo de caja o liquidez. Una trampa de valor te drena recursos y te aprisiona el capital. Puedes tener la ilusión de la riqueza en el balance de tu banco o la realidad del poder adquisitivo en tu mano. El universo no te permitirá tener ambas cosas cuando el sistema se congele. He visto este patrón repetirse una y otra vez. La gente se aferra a lo tangible, a lo que puede tocar, porque la psicología humana está programada para desconfiar de lo abstracto. Comprar una casa se siente como una victoria final, un símbolo de estatus y seguridad. Pero no estamos hablando de un hogar, estamos hablando de una inversión. Y como inversión, está a punto de fallar en su función más básica, ser un depósito de valor convertible. La verdadera crisis no será de precios, será de transacciones. Un mercado donde miles quieren vender y casi nadie puede comprar. Y en ese escenario, el valor de tu propiedad no lo decidirá la tasación de un banco, sino la desesperación del último vendedor. En los próximos minutos te revelaré el principio fundamental para navegar el fin de este ciclo, la diferencia radical entre la riqueza percibida y la riqueza funcional, y por qué la liquidez, no la propiedad, será la verdadera medida de la libertad financiera en la década que viene. Entender estos principios es el primer paso para protegerte. Si esta forma de analizar la realidad económica tiene sentido para ti, te invito a suscribirte, porque lo que compartiré a continuación no son opiniones, son las reglas de la máquina. Para entender el futuro, debemos mirar la máquina del tiempo de la economía. Y esa máquina no se mueve en línea recta, se mueve en ciclos. Hay ciclos cortos, de 5 a 10 años, que todos conocemos como recesiones y expansiones. Pero por debajo de ellos operan ciclos mucho más largos y poderosos, los grandes ciclos de deuda, que duran entre 50 y 75 años. He dedicado mi vida a estudiar estos patrones, y lo que está ocurriendo en España no es un evento aislado. Es la fase final, predecible, de uno de estos grandes ciclos. La máquina funciona así. En la fase inicial,
El crédito es productivo. Se usa para construir fábricas, educar a la gente, innovar. El crecimiento de la deuda va de la mano con el crecimiento de los ingresos. Pero con el tiempo, y especialmente después de una gran crisis como la de 2008, los bancos centrales intervienen para estimular la economía. ¿Cómo lo hacen? Bajando los tipos de interés a niveles artificialmente bajos y durante un tiempo prolongado. Este dinero barato deja de fluir hacia la inversión productiva y empieza a perseguir activos existentes, inflando su precio. Casas, acciones, arte. Se crea una burbuja de activos. La mayoría de la gente piensa que se está haciendo rica. La realidad es que solo están experimentando una ilusión monetaria. Sus activos suben de precio, pero su capacidad para generar ingresos reales no lo hace al mismo ritmo. En España, esto se ha manifestado de forma extrema en el mercado inmobiliario. Durante más de una década, el crédito regalado por el Banco Central Europeo ha sido el combustible que ha mantenido la máquina girando y los precios subiendo, desconectándolos por completo de la realidad económica subyacente. Los salarios. Ahora el ciclo está cambiando. Los bancos centrales, para combatir la inflación que ellos mismos ayudaron a crear, han subido los tipos de interés a la velocidad más alta de la historia. El combustible barato se ha cortado de golpe. Y aquí es donde el patrón se vuelve crucial. La gente espera una repetición de 2008, un colapso dramático. Pero la estructura de la máquina es diferente. En 2008 había una sobreabundancia de oferta y un sistema bancario frágil. Hoy el problema no es tanto la oferta como la demanda. La brecha entre lo que la gente gana y lo que cuesta una vivienda es tan abismal que incluso una caída de precios del 20% no sería suficiente para reactivar el mercado de forma saludable. Es una cuestión de física económica simple. El poder adquisitivo se ha evaporado. Lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran en estas transiciones de ciclo es entender que la historia no se repite, pero rima. El precedente histórico más cercano a esta situación no es Estados Unidos en 2008, sino Japón después de 1990. Allí, los precios inmobiliarios no colapsaron de la noche a la mañana. Simplemente se estancaron. Y luego bajaron lentamente durante décadas. El mercado no explotó, se congeló. Una generación entera vio cómo el valor de su principal activo se desvanecía en un mercado sin compradores. La riqueza se convirtió en una cifra teórica en un papel, imposible de convertir en dinero real. No se trata de si el ladrillo bajará un 10% o un 30%. Se trata de si habrá alguien al otro lado para comprarlo a cualquier precio. La mayoría piensa que el riesgo es la volatilidad. La realidad es que el riesgo mucho mayor es la parálisis. El error más fundamental y costoso que comete un inversor es confundir el precio de un activo con su valor. El precio es un número, un dato del pasado, el resultado de la última transacción. El valor es una función de la utilidad futura, y la utilidad más importante de cualquier inversión es su capacidad para convertirse en dinero contante y sonante cuando lo necesites. Es decir, su liquidez. Permíteme explicarlo con una analogía. Imagina que posees un coche clásico increíblemente raro y valioso, tasado en 1.000.000 de euros. Lo tienes en tu garaje, lo pules cada fin de semana. En tu balance personal, eres millonario. Pero un día necesitas 0 euros urgentemente para una emergencia médica. Vas a vender el coche, pero descubres una dura realidad. Los únicos coleccionistas interesados en ese modelo específico viven en otro continente. El mercado está saturado de ofertas similares y nadie tiene la capacidad financiera para comprártelo en este momento. Tu coche de 1.000.000 de euros no puede pagarte una factura de 0 euros. En ese momento, ese coche ha dejado de ser un activo y se ha convertido en una trampa de valor. Tiene un precio teórico altísimo, pero un valor funcional nulo. Esto es exactamente lo que le está ocurriendo al mercado inmobiliario español. Durante años, la gente ha visto subir el precio de sus pisos y ha asumido que esa cifra era riqueza real. Pero no lo es. Es riqueza percibida. La riqueza funcional es aquella que te da opciones, que te permite moverte, adaptarte y sobrevivir. Y en un mercado que se congela, la propiedad inmobiliaria te quita todas las opciones. Te ancla. No solo no te proporciona liquidez, sino que te la drena. Cada mes tienes que pagar la comunidad, el IBI, el seguro, el mantenimiento. El activo empieza a consumirte. La psicología humana está diseñada para caer en esta trampa. Nuestro cerebro evolucionó durante milenios para valorar lo tangible, lo físico. Una cueva, una parcela de tierra, una casa. Nos da una sensación de seguridad y permanencia. Un número en una cuenta de corretaje se siente abstracto, efímero. Pero en el sistema financiero moderno, esta intuición es un error catastrófico.
No es sobre la solidez de los ladrillos, es sobre la solidez de tu acceso al capital. En más de 50 años gestionando miles de millones, he aprendido que los mayores patrimonios no se destruyen por malas decisiones técnicas, sino por errores emocionales como este. La gente se aferra a lo que cree conocer, se niega a aceptar que las reglas del juego han cambiado y queda atrapada. Puedes tener la seguridad emocional de una propiedad física o la seguridad funcional de un capital líquido. En el final de un gran ciclo de deuda, el universo raramente te permite tener ambas cosas. El valor de tu piso no lo determinará el portal inmobiliario, lo determinará la cantidad de compradores solventes que haya en el mercado. Y ese número se está acercando peligrosamente a cero. Si la premisa es que tu principal activo, la vivienda, corre el riesgo de convertirse en una trampa de valor ilíquida, la solución no es intentar adivinar cuándo vender o cuánto caerán los precios. Eso es un juego de tontos. La solución es rediseñar por completo la máquina de tu patrimonio personal, basándose en el principio más importante que he descubierto en mi carrera: la diversificación radical a través de activos no correlacionados. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de Telefónica y del Banco Santander, o tener un piso en Madrid y otro en la costa. Eso no es diversificación. Es una ilusión de diversificación. Es apostar dos veces al mismo resultado. Que a la economía española le vaya bien. La correlación es el concepto clave aquí. Mide cómo se mueven dos activos entre sí. Si ambos suben y bajan juntos, están altamente correlacionados. El inversor medio español tiene una cartera casi perfectamente correlacionada. Su trabajo depende de la economía española. Su vivienda depende del mercado inmobiliario español. Sus ahorros, probablemente, están en un banco español o invertidos en empresas españolas. Es un monocultivo financiero. Si una plaga afecta a la economía española, toda su cosecha se arruina. Lo que separa a los inversores que prosperan en cualquier entorno de los que son aniquilados por las crisis es que construyen un sistema, no una colección de apuestas. Piensa en tu cartera como un equipo deportivo. No quieres tener 11 delanteros estrella. Quieres delanteros, defensas, un portero. Quieres jugadores que sean buenos en diferentes condiciones del campo: cuando llueve, cuando hace sol, cuando el rival es rápido, cuando el rival es defensivo. En finanzas, esto significa poseer una mezcla de activos que se comporten bien en distintos escenarios económicos. ¿Qué pasa si hay crecimiento e inflación? Las acciones y las materias primas pueden funcionar. ¿Qué pasa si hay crecimiento pero la inflación baja? Los bonos y las acciones lo harán bien. ¿Qué pasa si el crecimiento se estanca y hay inflación? ¿Esta inflación? El oro y los bonos ligados a la inflación son tus defensas. ¿Y si hay una recesión deflacionaria? Los bonos del tesoro de alta calidad y el efectivo son tu refugio. El objetivo no es predecir cuál de estos escenarios ocurrirá. El objetivo es construir una máquina equilibrada que te dé un rendimiento aceptable y proteja tu capital sin importar qué escenario se materialice. Esto implica mirar más allá de las fronteras de España. Significa tener una parte de tu patrimonio en acciones de economías dinámicas como la estadounidense o la asiática. Significa tener una pequeña porción, quizás un 5 o 10% en oro, el único activo financiero que no es el pasivo de nadie más, y que ha preservado la riqueza durante miles de años de crisis monetarias. Significa entender diferentes divisas y tipos de bonos. No se trata de volverse un experto de la noche a la mañana. Se trata de entender el principio. No es sobre elegir los activos ganadores. Es sobre construir una combinación de activos que no pueda perder de forma catastrófica. Esta estructura te proporciona la verdadera riqueza, la liquidez y la opcionalidad para navegar un mundo incierto, mientras otros permanecen atrapados, anclados a sus ladrillos en un mar congelado. De acuerdo, hablemos de cómo construir la máquina. El principio es simple, pero su aplicación requiere una disciplina que la mayoría de la gente no tiene, porque va en contra de cada instinto emocional. La estrategia que he desarrollado durante 50 años y que ha protegido a Bridgewater a través de cada crisis imaginable se llama el all weather o toda estación. No es una estrategia de inversión, es una filosofía de ingeniería financiera. El objetivo no es maximizar las ganancias, es maximizar la probabilidad de supervivencia y crecimiento en cualquier entorno económico. La mayoría de la gente piensa que invertir es predecir qué activos subirán. La realidad es que nadie puede predecir el futuro de manera consistente. Por lo tanto, el único enfoque lógico es construir una cartera que sea indiferente al futuro, que esté equilibrada. Piensa en la economía como si tuviera cuatro estaciones. 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. Inflación creciente. 2.
Crecimiento económico más bajo de lo esperado. Recesión. 3. Inflación más alta de lo esperado. Estanflación. 4. Inflación más baja de lo esperado. Deflación. Tu cartera actual, anclada en el ladrillo español y en la economía local, solo está preparada para una de esas estaciones. La primera. Si ocurre cualquiera de las otras tres, estás completamente expuesto. La cartera All Weather, en cambio, asigna capital de forma equitativa al riesgo de cada una de estas estaciones. Aquí tienes una implementación simplificada y accionable. Primero, necesitas salir de tu burbuja local. El 30% de tu cartera de inversión debería estar en acciones, pero no solo españolas. Un fondo indexado global de bajo coste que siga el MSCI World Index es una forma sencilla de hacerlo. Esto te da exposición al crecimiento de las empresas más innovadoras del mundo, no solo a las de una economía que enfrenta vientos demográficos en contra. Segundo, y esto es lo más contraintuitivo para la mayoría, una gran parte de tu cartera, alrededor del 55%, debe estar en bonos del gobierno de alta calidad y de diferentes duraciones. Podrías dividirlo en un 40% en bonos a largo plazo, más de 20 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 7-10 años. ¿Por qué tantos bonos? Porque son el contrapeso perfecto para las acciones. En una recesión o una crisis deflacionaria, cuando las acciones se desploman, los bonos de alta calidad se disparan porque los inversores buscan refugio. Vimos esto de forma espectacular en 2008. Mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 37%, los bonos del Tesoro de EU a largo plazo subieron más de un 20%. Tu cartera de bonos es tu defensa, tu portero. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es tener una defensa robusta. La mayoría solo piensa en atacar. Tercero, para protegerte de la estación de la inflación galopante, necesitas activos reales. Un 7, 5% en oro y otro 7, 5% en un fondo diversificado de materias primas. El oro es el antídoto definitivo para la devaluación de las monedas de papel. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin control para salir de una crisis de deuda, como están haciendo ahora, el valor de ese dinero se erosiona. El oro ha sido el depósito de valor último durante 5 o años. No se trata de especular con su precio, se trata de tener un seguro contra el caos monetario. Las materias primas, por su parte, se benefician directamente de un entorno de crecimiento inflacionario. Esta máquina, esta cartera 30-55-15, no te hará rico de la noche a la mañana. No está diseñada para eso. Está diseñada para generar un rendimiento modesto pero constante, y lo más importante, para proteger tu capital de grandes pérdidas. El mayor error que comete la gente es perseguir el activo de moda. La realidad es que el secreto de la riqueza a largo plazo no es tener grandes ganancias, sino evitar grandes pérdidas. Esta estructura te da la libertad psicológica de ignorar el ruido diario de los mercados, sabiendo que tu máquina está preparada para cualquier clima. Construir la máquina es el primer paso. Mantenerla en funcionamiento es el segundo, y es aquí donde la psicología se convierte en tu mayor enemigo o tu mejor aliado. El principio operativo que hace que la cartera All Weather funcione a lo largo del tiempo se llama reequilibrio. Es un concepto simple con consecuencias profundas. Consiste en, periódicamente, por ejemplo, una vez al año, vender una parte de los activos que han subido de valor y usar ese dinero para comprar más de los activos que han bajado, con el fin de devolver tu cartera a sus porcentajes originales. 30% acciones, 55% bonos, 15% activos reales. Esto puede sonar increíblemente simple, pero es el acto menos natural del mundo para un inversor. Tu instinto te grita que vendas lo que está cayendo y compres más de lo que está subiendo. El reequilibrio te obliga a hacer exactamente lo contrario. Te fuerza a vender caro y comprar barato de forma sistemática. No es sobre predecir el mercado, es sobre reaccionar a él de una manera predefinida y racional. Imagina la crisis de la COVID-19 en marzo de 2020. Los mercados de acciones se desplomaron un 30% en cuestión de semanas. El pánico era total. Tu instinto te habría dicho que vendieras todo para proteger lo que queda. Un sistema de reequilibrio te habría obligado a hacer algo heroico. Vender tus bonos, que probablemente habrían subido de valor por la búsqueda de seguridad, y comprar acciones a precios de saldo. Meses después, habrías cosechado los beneficios de una de las recuperaciones más rápidas de la historia. El reequilibrio convierte el pánico en oportunidad. Es el mecanismo que elimina la emoción de la ecuación. En mis 50 años en los mercados, he visto que la emoción destruye más riqueza que cualquier mala decisión de análisis.
La gente compra en la euforia de la cima y vende en la desesperación del fondo. Un plan de reequilibrio te protege de ti mismo. Ahora conectemos esto con el problema central, la liquidez. Además de tu cartera de inversión, necesitas un colchón de liquidez. Esto es entre 6 y 12 meses de tus gastos de vida en efectivo o en equivalentes de efectivo de muy bajo riesgo. La mayoría de la gente piensa que el efectivo que no está invertido es dinero muerto. La realidad es que el efectivo es opcionalidad, es poder, es la capacidad de pagar tus facturas si pierdes tu trabajo, es la capacidad de aprovechar una oportunidad de inversión única que surge de una crisis, es la capacidad de no tener que vender tus activos de inversión a largo plazo en el peor momento posible para cubrir una emergencia. Puedes tener una cartera perfectamente diseñada o una propiedad teóricamente valiosa, pero sin liquidez. Eres frágil. Eres un castillo de naipes esperando un soplo de viento. El universo financiero no te permite tener a la vez una exposición total al mercado y una seguridad total. Tienes que elegir. Este colchón de liquidez es tu ancla a la realidad. Es la manifestación de la riqueza funcional sobre la riqueza percibida. Mientras tus vecinos se sienten ricos porque la tasación de su piso ha subido un 5%, pero no podrían afrontar un gasto inesperado de 5. Cero SAR, 0 euros sin endeudarse. Tú tienes un sistema. Tienes una máquina de inversión diversificada globalmente que funciona en cualquier clima. Un proceso de reequilibrio que te obliga a ser racional. Y un colchón de liquidez que te da la libertad de actuar en lugar de reaccionar. Esa es la diferencia entre estar atrapado en la trampa de valor del ladrillo y ser verdaderamente libre financieramente. Si este contenido está haciendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino en poco tiempo. Empezamos desmantelando la nana económica más arraigada en la cultura española, la idea de que el ladrillo nunca baja. Hemos visto que no es solo una idea equivocada, es una distracción peligrosa que te obliga a mirar en la dirección incorrecta. La mayoría de la gente sigue obsesionada con el precio, preguntándose si su piso subirá o bajará un 5% el año que viene. La realidad, como hemos analizado, es que la pregunta correcta es mucho más fundamental. ¿Podrás venderlo a un precio justo cuando lo necesites? Hemos diagnosticado la máquina económica y hemos visto que los engranajes clave, salarios, demografía y regulación, están irremediablemente atascados. Esto no apunta a una explosión como la de 2008, sino a algo potencialmente peor, una parálisis silenciosa, un mercado que se congela, convirtiendo tu mayor activo en tu mayor ancla. Hemos establecido la diferencia crucial entre un activo, que te da liquidez y opciones, y una trampa de valor, que te drena recursos y te aprisiona. Y finalmente, hemos diseñado una alternativa, un sistema, una máquina financiera personal basada en el principio de la diversificación radical a través de activos no correlacionados, la cartera All Weather. Una estructura diseñada no para predecir el futuro, sino para ser indiferente a él. Ahora, para que todo este conocimiento se convierta en sabiduría práctica, debes entender que el principal obstáculo no es la complejidad de los mercados, sino las trampas de tu propia mente. En 50 años de inversión, he visto que los errores comportamentales destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. Debes conocer a tu enemigo, y tu enemigo eres tú. Aquí están los 5 errores que debes evitar a toda costa. Primero, el sesgo de lo tangible. Tu cerebro está programado para valorar lo que puedes ver y tocar. Una casa de ladrillo se siente más real y segura que una línea en un extracto de cuenta. Este es un error de software evolutivo. La seguridad en el siglo XXI no reside en la solidez física, sino en la flexibilidad financiera. Debes luchar activamente contra este instinto. Segundo, el sesgo del país de origen. La tendencia natural a invertir en lo que conoces, en tu propio país. En el caso de España, esto significa que tu trabajo, tu casa y tus ahorros dependen todos de la misma variable económica. Es el equivalente a construir un rascacielos sobre una única columna. La diversificación global no es una opción. Es la única arquitectura sensata. Tercero, la extrapolación del pasado reciente. Porque los precios de la vivienda han subido durante la última década, la gente asume que seguirán haciéndolo. Ignoran los grandes ciclos de deuda de 50 a 75 años. Es como mirar la cresta de una ola y asumir que el océano solo sabe subir. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para hacer zoom out y ver el patrón completo del ciclo, no solo el último minuto. Cuarto, el miedo a la complejidad, que conduce a la inacción.
La idea de invertir en bonos globales o materias primas suena intimidante, así que la gente se refugia en lo simple. Comprar otro piso. Pero lo que parece simple en la superficie, comprar una propiedad, es en realidad una apuesta masiva, concentrada y altamente apalancada. La cartera All Weather, aunque parezca más compleja, se basa en un principio mucho más simple y poderoso: la humildad. La humildad de admitir que no sabes qué deparará el futuro, y por tanto, la necesidad de prepararte para todo. Quinto y más importante, la confusión entre precio y valor. El precio es ruido, es la opinión del mercado en un día concreto. El valor es la utilidad, el flujo de caja y, sobre todo, la liquidez. El precio de tu casa en un portal inmobiliario es una fantasía hasta que alguien firma un cheque. En un mercado congelado, esa fantasía se desvanece. Superar estos sesgos no es fácil. Requiere un sistema. El marco completo que te he presentado no es solo una estrategia de asignación de activos. Es un sistema operativo para la toma de decisiones financieras racionales. Una cartera all-weather, globalmente diversificada. 30% acciones, 55% bonos, 15% activos reales. Como motor de tu patrimonio, un proceso de reequilibrio anual para forzarte a comprar barato y vender caro, y un colchón de liquidez de 6 a 12 meses como tu ancla de seguridad y tu fondo de oportunidades. Este sistema te protege del mundo exterior, pero sobre todo te protege de ti mismo. Llegamos ahora al corazón de la cuestión, que va mucho más allá del dinero. Porque si no entiendes el propósito final de construir esta máquina, te quedarás atrapado en los detalles técnicos y perderás de vista el objetivo. El dinero no es el fin. El dinero es combustible para una vida bien vivida. Su única utilidad real es comprarte libertad. La libertad de elegir un trabajo que te apasione en lugar de uno que solo pague las facturas. La libertad de pasar tiempo de calidad con tu familia, sin la nube de la ansiedad financiera sobre tu cabeza. La libertad de enfrentar una emergencia médica o una pérdida de empleo, no como una catástrofe, sino como un obstáculo superable. La libertad de decir no. Cada decisión financiera que tomas te acerca o te aleja de esa libertad. Aferrarse a un activo ilíquido como una vivienda sobrevalorada en un ciclo descendente es la antítesis de la libertad. Te convierte en un siervo de tu propio patrimonio. Te ancla a una geografía, te encadena a unos costes fijos y te roba la opcionalidad, que es el ingrediente más valioso de la vida. La mayoría de la gente piensa que el objetivo es acumular la mayor cantidad de riqueza posible. La realidad es que el objetivo es diseñar una vida con la mayor cantidad de opciones significativas. La máquina financiera que hemos diseñado juntos, la cartera All Weather, no está optimizada para la máxima rentabilidad. Está optimizada para la máxima resiliencia. Y la resiliencia es la madre de la libertad. Te permite sobrevivir a los inviernos económicos para poder disfrutar de las primaveras. Te da la tranquilidad de saber que, sin importar lo que ocurra en el mundo, inflación, deflación, recesión o boom, tu sistema está preparado. Esta tranquilidad es un activo intangible cuyo valor supera con creces cualquier ganancia de mercado. Mi principio más importante, la base sobre la que he construido toda mi vida y mi empresa, es la necesidad de una apertura mental radical. La capacidad de mirar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera, y de desafiar tus creencias más arraigadas. La creencia de que el ladrillo nunca baja es una de esas creencias. Desafiarla no es un acto de pesimismo, es un acto de profundo realismo y de responsabilidad para contigo mismo y tu familia. Requiere coraje, requiere la humildad de admitir que lo que funcionó para la generación de tus padres puede no funcionar para la tuya, porque la máquina económica ha cambiado. Requiere que dejes de ser un pasajero pasivo en tu viaje financiero y te conviertas en el ingeniero de tu propio destino. Al final, todo se reduce a una elección fundamental. Puedes pasar la próxima década siendo el vigilante ansioso de un museo de un solo activo, puliendo un precio teórico en un portal inmobiliario que nadie está dispuesto a pagar, preocupado por cada noticia y cada fluctuación. O puedes ser el arquitecto de una máquina financiera robusta, global y diversificada, que trabaje para ti silenciosamente en segundo plano, protegiéndote de lo desconocido y dándote el recurso más escaso de todos: la paz mental para centrarte en lo que realmente importa. El trabajo significativo, las relaciones profundas, el crecimiento personal. Puedes tener la ilusión de la riqueza encerrada en cuatro paredes o la realidad funcional de la libertad en tus manos. El universo no te permitirá tener ambas. La elección es entre ser un prisionero de tu patrimonio o ser liberado por él. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados, sino en grados de libertad.